Un saludo para Barinas, Venezuela y el resto del mundo. Hoy estamos acá en la Casa de los Ingenieros. Estamos hablando en este momento con el presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Barinas, el señor Carlos Avendaño, ingeniero civil, que es presidente del colegio del año 2014. Vamos a hablar con él algo que está aconteciendo a nivel nacional. En los últimos días, rescatistas extranjeros, chilenos, colombianos, norteamericanos, mexicanos, han informado que supuestamente las paredes son de anime, que supuestamente ese material no se podía usar. Nosotros empezamos a indagar en colaboración con unos colegas del estado Carabobo, empezaron a informar que ese no era el material, pero hoy sí tenemos una persona adecuada que nos va a informar realmente. Buenas tardes, Carlos, gracias por abrirnos la casa de los ingenieros acá en el estado de Barinas. Bueno, quisiera entrar en materia. Lo que pasó en La Guaira es un terremoto, algo que no se puede evitar, algo de la naturaleza, pero el material que se usó en esos edificios era adecuado. Bueno, mira, primero detallarte que una edificación consta de una estructura de columnas, vigas y placas. Esta estructura puede ser de concreto armado, o sea, concreto y acero son cabillas, o puede ser estructura metálica. Y también consta esta edificación de lo que se llaman cerramientos, paredes, tabiques, todo eso es sinónimo, cerramientos, paredes. Esos elementos no son estructurales. ¿Ves? Okay. Entonces, ¿qué es lo que interesa en sí? Que la estructura sea adecuada, o sea, que la estructura sea calculada, haya sido calculada sismo resistente para adecuarse al impacto del sismo. Entonces, los cerramientos poco tienen que ver en eso, ¿verdad? Porque el impacto de un sismo es como una fuerza horizontal que golpea un lateral de la edificación y se requiere que ella tenga cierta ductilidad para que se mueva. Al moverse acá, obviamente las paredes generan esta falla, esta grieta, y luego cuando va a recuperar su forma inicial, pues genera esta otra grieta en las paredes. Entonces, ver grietas en X o ver grietas en diagonal o otras grietas que se pueden fragmentar debido al impacto no es grave, es lógico de esperar. Lo que sí es grave es que se presenten estas grietas en la estructura, porque una grieta en una columna es como que uno se fracture tibia, peroné y tobillo. Obviamente que se va a caer, ¿ves? Y unas grietas en vigas y en placas, pues lógicamente es como una grieta en su columna vertebral. Ahora bien, el uso, ¿cómo te digo yo? Iniciando este gobierno, ellos implementaron o trajeron varios sistemas constructivos como para ver quizás cuál resultara más económico, cuál fuese más rápido su construcción. Uno de ellos fue aquí en Barinas, que trajeron el método canadiense, que son paneles de PVC, cloruro de polivinilo, que la gente le dice las casas de plástico. Este sistema constructivo canadiense súper buenísimo, porque lleva acero vertical, o sea, cabillas dentro de la formaleta, dentro del encofrado de PVC, y las paredes son vaciadas con concreto premezclado. A eso no le entra bala. Este sistema constructivo genial, magnífico. Se construyeron 180 viviendas en la urbanización Linda Barinas, que quien habla y su familia las construimos en tiempo récord, en 3 meses, 180 viviendas, magnífico. Ese sistema constructivo fue ideal. Ahí frente a Linda Barinas, pues hicieron también otro gran lote de viviendas, tradicional su estructura y con cerramientos de bloque trincote, también ideal. Es bastante probable que hayan probado con materiales alternos, ejemplo, sí, paredes de goma espuma, paredes de anime. Eso nos interesaría
Lo que sí interesa es que la estructura sea adecuada. Pero si la estructura es de las mismas características o unas laticas que se han reflejado por allí en alguna foto, no vamos a generalizar, pero sí vi unas fotos que pasaron de La Guaira, donde las paredes son de goma espuma, algo así parecido, pero las columnas se ven unas laticas. Parece la estructura que se utilizan en los sistemas estos de las paredes de drywall. Obvio que esos elementos no son estructurales y obvio que cualquier ventarrón pues abate eso contra el piso y vienen las consecuencias nefastas. No podemos generalizar que todo fue así, ¿entiendes? Que todas las edificaciones son de estos materiales o que todas las edificaciones son malas. Por lo menos... Una pregunta que te voy a hacer. El mismo material que se usa en hacer, por decir, los edificios de Ciudad Tabacare, eso mismo se pudieran haber hecho allá en La Guaira. Sí, claro, perfecto. Ese sistema constructivo de paneles portantes de concreto, de paredes estructurales, pues está bastante probado y son de óptima calidad. Obviamente, claro, y ese sistema constructivo que son de encofrados deslizantes para hacer la edificación más rápida, son buenísimas. Así es, el sistema constructivo de Tabacare es ideal, es chévere. Por decir, así la misma tierra o el piso. No, obviamente que el suelo tiene que ver bastante, súper con las edificaciones. Mira, eso es exageradamente delicado. Y sobre todo aquí en Barinas, en Alto Barinas. En Alto Barinas existe una irregularidad fuerte en la composición del suelo. Ejemplo, en Alto Barinas, aquí en el Colegio de Ingenieros puede haber un suelo buenísimo y aquí al lado en los veterinarios puede haber un suelo malísimo. Entonces no es recomendable que hacer uso de los referenciales, porque no, que como este suelo es bueno y aquí se trabaja, ejemplo, con 1 kilo por centímetro cuadrado la resistencia del suelo, la compresión, si alguien va a calcular al lado, entonces, bueno, yo voy a agarrar ese kilo por centímetro cuadrado y voy bien porque en el colegio no se ha caído. No, es malísimo y en Alto Barinas no se puede hacer y voy a dar un caso específico. La construcción que está paralizada lamentablemente frente al Dorado, lo que la gente llama el Vialpamol, porque esa empresa venía de Caracas de construir el Vialpamol. Allí, gracias a Dios, que hicieron el estudio de suelo y todos los estudios de suelo tienen que hacerlo por el método SPT, Standard Penetration Test, ensayo de penetración estándar, ¿verdad? Se usa un tripoide, deja caer una cuchara de bronce como de 70 centímetros con un peso específico a una altura determinada, o sea, es estándar, y se deja caer y se cuentan los números de golpes en que esta cuchara de bronce atraviesa 30 centímetros el estrato de suelo y se va anotando. En 1 metro, en 4 golpes se atravesó la capa de 30 centímetros. Luego irá creciendo a medida que se vaya consiguiendo un estrato más rígido y otro más menos y otro más. Y se anota a qué profundidad se consigue el agua. Entonces, con esta estratificación que se hace, se elabora un perfil estratigráfico del suelo y sabemos que 1,5 metros, en 2 metros hay capa vegetal, que después hay una arena, hay arcilla, hay limo, hay granzón. Vemos la radiografía del suelo y en función de esa estratificación y en función del agua es que el ingeniero calculista define la profundidad y el tipo de fundaciones que es la adecuada para esa construcción. Ya por si usted sigo ahí porque falta algo muy importante. Dime. Ajá, ok. Entonces, fíjate, en ese ensayo, ¿qué se detectó en esa obra? Que a 7 metros, desde el suelo hasta 7 metros de profundidad, se consiguió arena suelta. La arena suelta es la arena que está en las playas.
la que está en La Guaira, la que está en Oriente, en Cumaná, en todas las playas, es una arena que no sirve para nada, porque eso no tiene cementante, es una arena suelta. Y se consiguió 7 metros de arena suelta y el nivel freático, o sea, el agua estaba solo a 2 metros de profundidad. Entonces, ante la presencia de un sismo, las ondas sísmicas agarran esa arena, agarran el agua y la licúan. Ese proceso se llama licuefacción de suelo o licuación de suelo. ¿Qué pasa al licuarlo? Que luego que pasa la onda sísmica, asienta todo el terreno y se traga la fundación verticalmente, se hunde. Si hubiesen hecho esa edificación basándose en referenciales de suelo o haciendo por método de calicata, que es traer una muestra ahí mismito a 2 metros, eso se hubiese derrumbado. Entonces, gracias a Dios que usaron los conocimientos, creo que del ingeniero William Contreras, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Y entonces él recomendó sacar esos 7 metros de arena y que construyeran 2 sótanos para uso de estacionamiento. Y ahí sí podía fundar en forma directa a los 7 metros. Si no hubiesen querido sacar la arena, entonces estaban obligados a pilotear, o sea, a fundar sobre pilotes, que es lo que se hace en la orilla de las costas. ¿Usted cree que esto, no sé si usted llegó ahí a La Guaira o estuvo ahí cerca o vio cuando hicieron alguna de estas edificaciones? ¿No? No. ¿Y en Tabacales? Lo que pasa es que la composición del suelo, esos son suelos aluviales. Son suelos que han sido arrastrados por el río, han sido arrastrados pero se fueron todos por el deslizamiento del cerro. Entonces allí lo que se ha acumulado es gran cantidad de material suelto y sobre todo mucha arena. De repente hay arcilla también, pero eso no está compactado. Es como decir un ejemplo, queda aire entre las bases. Exactamente, es como que tú vayas a realizar un relleno y vuelcas el material allí. Entonces allí se acumulan vacíos que son los aires y entonces ese material ante cualquier fuerza de compresión pues se sedimenta y colapsa porque esos suelos son malísimos. ¿Cuál es la recomendación allí? Obviamente que esos grandes edificios están fundados sobre pilotes y los pilotes se hincan hasta la profundidad de rechazo, o sea, hasta que haya roca. Pero esa no es la condición de todo. No, entonces quiere decir, por decir que pudo haber algún tipo de falla en una que otra, porque pareciera que se fueron vimos como en dominó. Hoy estábamos viendo una gráfica que se fueron todos así, en una sola hilera. Pareciera que le fueran puesto, esto lo estoy diciendo, pareciera que le fueran dado como un botón y se fuera ido todo una vez. Pero las comunidades, por sí, las casas de las comunidades, porque tembló fuerte, del cerro como tal, no se cuartearon. No, el cerro no, porque el cerro tiene un suelo sólido, es suelo rocoso. Entonces la gente también habla de más, que dicen que es que los grandes maestros, los grandes albañiles son unas estrellas, entonces los ingenieros no sirven. No. Lo que pasa es que están fundados sobre suelos distintos, diferentes. Sí. Uno es sobre suelos aluviales, que ahí no se puede hacer nada. Ahí la solución son pilotajes. Ahora, en suelos rígidos cualquiera construye y cualquiera puede... son dos suelos diferentes. Suelos diferentes, sí. Obviamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los suelos sólidos, rígidos, rocosos? Que ahí las ondas no se propagan. Entonces, ahora fíjate, lo que sucedió no fue cualquier vaina. Un doblete sísmico, la probabilidad de ocurrencia son mínimas. Entonces acá... Todavía no pasó nada realmente, por decir algo. La gente dice que no pasó nada. Por lo menos a las 6:04 de la tarde del 24 de junio ocurrió un sismo, el sismo de 7.2 a 20 kilómetros de profundidad. Eso es mismito. Una profundidad de 40 kilómetros de un sismo es poquitico y esto ocurrió a 20 y ya una magnitud de 4 es grande. Entonces fíjate, no fue 4, fue 7.2, no fueron 40, fueron 20.
Y entonces a los 39 segundos, a una separación de 45 kilómetros, es ahí mismito. El epicentro es donde se inicia, donde se origina la ruptura de los suelos. A 45 kilómetros, ahí mismito, pero entonces ocurre uno de mayor magnitud, de 7.5. De 7.2 a 7.5, no crean que la diferencia es poca. El de 7.5 tiene 3 veces la mayor fuerza destructiva que el de 7.2. Entonces, ¿qué fue lo que pudo haber sucedido? Que este sismo de 7.2 haya dado motivo, impulso para que se originara el de 7.5, que quizá la falla estaba ahí medio activa y esta fuerza sísmica pues terminó de provocar ese doblete sísmico. Es terrible, fuertísimo. No, y entonces, ¿qué pasa? Mire, ¿qué fue lo que sucedió? Tú sabes que está la placa del Caribe. Sí. Pero primero, para entender esto, el globo terráqueo era una sola roca, era una sola formación. Entonces, América se separó, Norteamérica. El África estaba pegado a nosotros, por acá, por el lado de Brasil, por el lado este. El África se separó. Suramérica quedó acá. Centroamérica allí. Entonces, las placas tectónicas se fueron separando. Entonces, la placa del Caribe y la placa de Suramérica se consiguen en Yaracuy. Esas niñas se consiguen y entonces puede ser que pase esto, que una se deslice sobre la otra lateralmente, o que haya subducción, que una pase por debajo de la otra, pero a veces se traban y ahí es donde viene el problemita, porque están ahí como cuando uno no quiere dejar pasar al otro y de repente ¡pum!, se destraban. Entonces ahí se ha acumulado demasiada fuerza que al destrabarse ocurre la ruptura de la capa terrestre, y eso es lo que origina las ondas sísmicas que tienen un poder destructivo tan inmenso. Y para rematar, el segundo fue a 10 kilómetros, imagínate tú, ¿ves? Entonces, estos choques entre la capa del Caribe y la placa de Sudamérica empujaron a la falla de Boconó, porque entre las dos capas, la de Sudamérica y la del Caribe, están las fallas nuestras. La falla de Boconó, que comienza acá cerca de Cúcuta, en el Táchira, pero ahí mismito en Cúcuta, atraviesa el Táchira, obviamente Mérida, Trujillo, pasa cerca de Barquisimeto, Yaracuy y llega a Morón. Ella tiene 500 kilómetros de largo. Y está la falla de San Sebastián, que comienza en Morón, pasa por Carabobo, Aragua, llega ya a Caracas. Y bueno, y la falla de San Sebastián llega hasta Barcelona, Anzoátegui. Por allá comienza la falla del Pilar, que es la más activa. Llega por allá hasta el Golfo de Paria y pasa, se consigue con la falla de las aguas termales de la isla de Trinidad. Entonces, este choque que ocurrió entre la placa del Caribe y la placa suramericana empujó a la falla de Boconó. Y el sismo se vino, pero la estructura del suelo de la falla de Boconó es rígido. Entonces, él no absorbe la fuerza, el impacto de la onda sísmica. No, ella lo rechazó y se fue hacia el centro, se fue hacia Caracas. Y para rematar, a los 39 segundos ocurre el otro trancazo y entonces apura la primera falla que iba para allá. Y para allá llegó ese desastre tan bárbaro. Ella se va por terreno sólido, se va poco a poco, pero al conseguir terrenos aluviales hace y deshace, porque se magnifica. Y para rematar, entonces se consigue el Cerro del Ávila, que es rígido, es rocoso, y ¡guau!, regresa para acá. Y entonces esta que va para allá y esta que va para allá, el estruendo es bárbaro. O sea, allí se sumó todo para que hubiese ese desastre. Entonces no es culpa, como la gente dice, que es de los ingenieros, que no. Una falla sísmica no tiene que ver nada con los ingenieros. Mira, esto fue un doblete sísmico, pero
de impacto fuertísimo, tal cual ocurrió hace poco entre Turquía y Siria. Eso ocurre cuando se consiguen las placas tectónicas. Pero ayer, anoche tembló, anoche también hubo. Ajá, entonces... y esta mañana también. Perfecto, y ojalá siga temblando a lo largo de todo el año, porque ¿qué pasa? La placa está en movimiento, entonces, si hay la traba, al destrabarse donde viene la fuerza que se genera allí, el impacto genera todas esas ondas. Pero si se van acomodando poquitico a poco las placas, se van sintiendo los temblorcitos, y uno dice, chévere, las placas se están acomodando. Entonces lo ideal es que tiemble todos los días. O sea, no se asusten por eso, que es lo ideal, ¿ves? Lo que pasa es que nosotros, pues, nos asustamos, no estamos acostumbrados a esas actividades sísmicas, pero por Dios que ojalá que tiemblen todos los días. No, pero Japón es un país muy sísmico, Japón. Japón, sí. Que veo que casi todos los días tiembla y tiembla, claro. y le han preguntado, no, es normal, para ellos eso es normal. Sí, para ellos es normal porque han vivido bajo esos riesgos. Claro, por supuesto que ellos tienen estudios avanzados, las construcciones todas son sismoresistentes y tienen unos sistemas de alarmas que funcionan a perfección. Pues eso es, tienen cultura sismoresistente, ¿ves? Ah, ok, bueno. Ahora fíjate, nosotros hablamos de la placa del Caribe, está la placa de Sudamérica, pero también está la placa de Nazca, esa viene de abajo de la Antártida, viene subiendo por Argentina, por Chile, y fuerte allá a Bucaramanga. Allá está un sitio que se llama algo así como Los Santos, no recuerdo bien el nombre. Ahí se consigue la de Nazca, la del Caribe y la suramericana. Menos mal que se consiguen como a 200 kilómetros de profundidad. Pero ahí tiembla todos los días. Yo no invertiría en Bucaramanga nunca. No, jamás. Bárbaro, sí. Nada, Guaray, entonces quiere decir que esto, la gente, por decir, la gente ignora algunas veces. Nos hemos conseguido todos estos días a través de las redes sociales, no, que es culpa de los ingenieros, pero entonces al usted aclarar esta situación, que me lo aclaró a mí, lo está aclarando toda la gente que nos ve a través de TV Calle Barinas, que dice que el piso es diferente, ¿entiendes? Es la misma tierra, el suelo, el mismo suelo que hay aquí en Barinas, no en La Guaira, jamás. Claro. Y con el trabajo que se hizo aquí en el centro comercial que la gente dice que no lo terminaron, bueno, Dios sabe por qué, pero ¿usted cree que pueda venir algo más fuerte? Bueno, tú sabes que los eventos sísmicos no son previsibles para nada. Pero lo que sí hay que tener conciencia es que nosotros no es que estamos en la falla de Boconó, pero sí hay una ramificación de la falla de Boconó que corre por de Santa Bárbara, Sucre, Pedraza, la Troncal 5 va a Alberto Arbelo Torrealba y corre hacia allá. Es cierto que pasa por una ramificación. Es como el tronco está en Boconó, Trujillo, Mérida, Barquisimeto, Yaracuy, pero unas ramitas pasan por acá, ¿entiendes? Sí, sí. Si no, no se sintieran los temblores que tenemos. Por ahí es que viene la vibración. Entonces quiere decir que en Yaracuy vimos cómo se abrió y estaban midiendo y la gente quedaba sorprendida. No sé cuánto, no sé si usted sabe cuánto midieron, cuánto en profundidad se hizo, tipo película, pues. Estaba entrevistando a una persona y me dijo, mira, yo nunca había visto que se había despegado la... Ah, claro, porque cuando los destraves de las placas originan rupturas, obvio, sí, y como fue tan superficial, 20 kilómetros, 10 kilómetros, pues obvio que se manifiesten en el pavimento. ¿Eso puede quedar así? ¿Hay algún peligro de que explote algo de eso, no? No, o sea que de repente la grieta se vaya ensanchando a medida que los movimientos sísmicos sigan ocurriendo, pues es probable. Okay. Pero no es predecible que haya un sismo. Pero sí hay que tomar las medidas adecuadas. Mira, lamentablemente muchos propietarios o futuros propietarios de centros comerciales o de edificaciones de interés, de sus viviendas propias, que hacen grandes inversiones y entonces pichirrean el pago de un cálculo estructural, ¿verdad?
Les parece demasiado exagerado cualquier tontería que uno les cobre por realizar el cálculo estructural. Y hacen las cosas. Porque tienen el maestro obra y el albañil que lo que saben es pegar paredes, saben hacer excavaciones. Lo que tienen es conocimiento de la mano de obra, que eso es otra vaina. Entonces ellos manifiestan, los maestros y albañiles, que a ellos se les cayeron los dientes haciendo casas y ahí están paradas y no se han caído y que ellos se las saben todas. Que para qué le colocan cabilla de medias y con 3/8 basta o tripaje pollo. Que para qué hacen las separaciones de los estribos cada 10 centímetros y cada 25 está bien. ¿Qué carrizo sabe un maestro, un albañil de longitudes de confinamiento, de zonas de confinamiento? ¿Qué saben ellos de flechas máximas, flechas actuantes? ¿Qué saben ellos de rigidez? No saben un coño. Entonces el propietario, como tiene ese aval de la mano de obra, que tienen experiencia pues, en ejecuciones, otra cosa, ¿entiendes? Entonces no olvidan el pago al ingeniero y entonces las consecuencias están allí. No analizan que abajo de ese techo está él y su familia. ¿Y cuánto vale eso? Eso tiene valor. Claro. Por no pagar algo que es el cálculo estructural. Sí, se ha visto que los empresarios a través de los años han como que empezado a pichirrear para que les quede más y levantar un centro comercial. Sí, obvio. Todo se ve, sí. En cualquier parte del mundo tú pagas eso, ¿entiendes? Tú pagas con cárcel y pagas con impuestos. Aquí no, en Venezuela vemos que cualquiera levanta un edificio en cualquier parte y